Buenas noches con Ciudad Perú. Agradecer la invitación, ¿no? Una vez más compartiendo lo que modestamente se conoce. En esta ocasión vengo con dos jóvenes profesionales, talentos que trabajan conmigo, ¿no? Y lo que tratamos siempre de mostrar es lo que estamos haciendo, ir más allá de la teoría, ¿no? Sino hay que ir manejar la teoría y la aplicación y saber aplicar el conocimiento, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir a cada uno de nosotros poder implementar y llevar adelante, salir adelante en lo que nos estamos proyectando realizar, y en este caso en el tema de la metodología y sus herramientas. Bien, así es, Freddy. ¿Iniciamos? Sí, vamos, ingeniero. Ok, ok. Bueno, entonces, conforme confirma se ve mi pantalla. Eh, el día de hoy vamos a mostrar lo que son los flujos de trabajo. Muchas veces no se tiene claro este aspecto, cómo manejar. Y para ello, también no solamente vamos a hacer diapositivas, sino justamente he invitado al ingeniero Jean-Pierre Migone, al ingeniero Jonathan Chacón, para que me acompañen el día de hoy y ver de manera dinámica, interactiva, ¿no? Cómo se desarrolla el mismo, ¿no? Tal vez se nos vaya un poco el tema de los detalles por el tiempo, pero dejarles una visión clara, un panorama clara de lo que podemos desarrollar y de lo que cada uno de ustedes también debe conocer y realizar, ¿no? Bueno, cuando hablamos de BIM, lo primero que tenemos que tener en cuenta es con qué contamos. Y uno de los componentes ya para la aplicación, ojo, para la aplicación, es contar con el hardware. ¿Por qué? Porque hemos anteriormente, en una sesión anterior, me hemos mencionado que BIM se trata de gestión de la información. Y gestión de la información implica, pues, que esto se va a almacenar en algún lugar. Si bien trabajamos en la nube, pero contamos con información gráfica y no gráfica. Y va a depender mucho de cómo visualicemos esa información, especialmente la gráfica, va a depender del entorno común de datos, ¿no? Con el que trabajemos. Y el otro aspecto a tener en cuenta, un momentito voy a desactivar mi cámara para poder hacerlo más fluido. Una inquietud, ¿se vio el cambio de diapositiva? Por favor, confirmen. ¿Estoy en la segunda página o no se ha visualizado? Sí, sí se visualiza. Ya, ok, entonces voy a, disculpen, voy a compartir pantalla mejor. Ah, ok, ahora sí estoy más seguro. Estaba congelado. Bueno, entonces el otro aspecto es los software, ¿no? Que van a ser los que nos van a permitir administrar, generar, modificar, editar, eliminar información. Y cuando hablamos de software, no solamente hablamos para el tema de la elaboración de un modelo, ¿no? Sino también de los diseños, de análisis, etcétera. El otro esquema, y es uno de los temas potentes de BIM, es generar modelos 3D, ¿no? Y que nos permiten una construcción virtual. De eso es lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos de modelo 3D, es una construcción virtual que nos va a permitir, y como lo vamos a ir viendo, a partir de aquí generamos información del activo. Cuando hablamos de activo, es de componente de la infraestructura vial. Entonces, he aquí donde empezamos a generar esta información que nos va a servir para las siguientes etapas, como la 4D y 5D que veremos el día de hoy. Pero algo importante de esto es que ya abarca y amarra con la base de datos, donde se administra toda la información. Y esta base de datos nos permite, pues, generar hacia adelante información automatizada, sin, no, eliminando el tema manual, y eso hace más confiables los resultados. Jonathan, un favor, ¿puedes proyectar la nube de puntos mientras... Y aquí que, bueno, aquí tenemos una serie de herramientas. A veces dice, ingeniero, no puedo aprender bien. La verdad que existen empresas que permiten licencias educativas, ¿no? Y que les va a permitir a cada uno de ustedes adiestrarse y de ahí posteriormente poder laborar en las empresas y tener conocimiento de los mismos, ¿no? Entonces aquí les dejamos un link que a nosotros nos ha sido de mucha utilidad en una etapa inicial. Hoy contamos con licencias, ¿no? Y que esto no impide, como mostramos, no impide, ya que cada uno de ustedes pueda especializarse. Cuando hablamos de software, no traten de aprenderlo todos.
manejen en una primera etapa en qué especialidad están, ¿no? Y Jonathan, por ejemplo, permíteme un momentito, Jonathan, antes de entrar ahí. Este es un proyecto, déjalo, por favor. Este es un proyecto real, ¿no? Que hicimos y es uno de los primeros adquisición automatizada de datos. He empezado con esto porque anteriormente cuando presentábamos no teníamos es cómo adquirir información. Y uno de los temas relevantes hoy en día es la adquisición automatizada. ¿Por qué automatizada? Es mucho más fiable, ¿no? Pero ¿qué trabajos también tenemos que hacer con el mismo? Por ejemplo, esto es una carretera en el altiplano de nuestro país y podemos apreciar pues cuál era la situación actual y si ustedes pueden ver, ahí tenemos cuál era la carretera antigua y cuál es la carretera nueva que se está haciendo, ¿no? Y ello, pues, esa es la carretera antigua, la que está con la flecha azul, ¿no? El que existía. Y tenemos con la flecha roja, vamos a mostrar el, eh, lo que se ha proyectado en el expediente y lo que se está ejecutando, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las tantas formas, ¿ya?, de que nos permite en BIM poder obtener información, pero ojo, muchas veces, y aquí voy a hacer hincapié, ¿no? Voy a hacer hincapié en que muchas veces cuando hablamos de nube de puntos, muchos piensan e indican pues que no es suficiente con el dron y punto, ¿no? O levantar unos cuantos puntos. Bueno, de nuestra experiencia, lo que no está escrito, básicamente es que tenemos que hacer nuestra georreferenciación, nuestros puntos de control, ¿ok? Y a partir de ahí la nube de puntos es útil, ¿no? ¿Por qué? Porque en carreteras marcamos precisión. No nos interesa tener la información por información, sino la información con calidad, ¿ok? Y esa precisión nos permite el diseño geométrico, el cálculo del movimiento de tierras, ¿no? Ustedes pueden ver aquí el nivel de, incluso para manejar la densidad de puntos, ¿no? Y algo importante, como van a ir viendo, es que cuando se hace bien el trabajo, y esto se aplica a partir de ortofotos, después se transforma a puntos, se generan las mallas y se obtienen los puntos, ¿ya? Empezamos a superponer toda la información como el eje, ¿no?, sobre el mismo y vemos pues que empieza a concatenarse, a armarse cada uno de ellos, todo como se compatibiliza, ¿no? Pero si el levantamiento está mal, con el dron, simplemente empezamos a poner los demás elementos, a colocarlos, a ensamblar los siguientes elementos, y lo que sucede pues es que no, ya existe incompatibilidad. Entonces, esto pues, he aquí uno de los aspectos a tener en cuenta, a nosotros nos costó, ok, y en el sentido nos costó tiempo, ya tiempo porque tuvimos que volver a hacer, tuvimos un primer trabajo, donde siguiendo lo que normalmente te recomiendan, pero no teníamos diversos inconvenientes en el perfil, ¿no? Y es por ello que tuvimos que hacer, en esta segunda etapa logramos, ¿no? Eh, Compatibilizar, pero haciendo los trabajos que normalmente no te mencionan, como les he mencionado, tu georreferenciación, nivelación cada 500 metros, ¿ok? Y con ello, que en las fotos, que en las ortofotos aparezcan pues los puntos, no debidamente marcados para que se hagan visibles y esto facilita después convertirlo en puntos. Bueno, pero no los voy a distraer más, el tiempo es corto y le voy a dar pase al ingeniero Jean-Pierre Migone, ¿no?, un joven talento que trabaja con nosotros en Provías Nacional de la Universidad César Vallejo, y él les va a mostrar el flujo de trabajo que hicimos ¿no?, y el manejo en taludes, ¿ya? En taludes complejos, no en taludes simples, ¿no? Vamos a ver la generación de banquetas. Ingeniero Jean-Pierre, buenas noches. Ingeniero Ingeniero Jean-Pierre, Herbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. ya, Me gustaría, Inge, disculpe, primero darle paso a Jonathan, al ingeniero ya, Jonathan Chacón, para que explique un poco nube de el punto, tema de las también. 9 puntos, sí, para comenzar con las 9 puntos y luego inicio yo. Ya, ok, Sería lo ok. mejor, ¿sí? Ya, adelante, Ya, ingeniero Jonathan Chacón ok. también.
¿no? Muy buenas noches a todos. Ingeniero Herbert, muchas gracias. Ingenieros de CIDER Perú, muchas gracias por la invitación. Es muy grato compartir estas experiencias tal cual como lo ha explicado el ingeniero Herbert. Bueno, para tener claro, de acuerdo a nuestro flujo de trabajo, es un flujo de trabajos de herramientas BIM, ¿no? La parte gráfica de esto, ¿no? Bueno, lo que vamos a explicar es un caso real, no es fantasía, no vamos a vender ni un producto, que quede claro. Hemos utilizado diversos software para poder desarrollar lo que han visto, ¿no? Ese es el producto intermedio, se puede decir, porque ya la parte final voy a explicarlo posteriormente, toda la parte del flujo de trabajo. Como saben, el ingeniero Herbert mencionó de la obtención de fotografías mediante, en este caso, un equipo Drone Phantom 4, ¿no? Y se hizo este flujo de trabajo, ¿no? de importaciones desde mallas desde otro software. En este caso hemos utilizado el software de Agisoft, que trabajó de la mano con el Recap para poder finalizando y teniendo como producto final en esta etapa de creación de nube de puntos y ortofotos, la nube de puntos en formato RCS, que es un solo archivo, no tiene ningún archivo, extensiones vinculadas, ¿no? No tiene archivos de soporte como mayormente se conoce. Y también tenemos las ortofotos en formato TIFF, que va a ir de la mano con el InfraWorks. Esta es la imagen del caso real del levantamiento que se realizó, ¿no? Esa es la interoperabilidad entre el RICAB y el Civil 3D. Bueno, para ello voy a mostrar el trabajo que se realizó en Agisoft. Tenemos acá una cierta cantidad de fotografías del dron, las cuales fueron plasmadas, fueron orientadas correctamente para posteriormente se ubicó los puntos geodésicos y la poligonal de apoyo, los puntos que son parte de la poligonal de apoyo. Aproximadamente la distancia de punto a punto es de 200 metros. Eso fue porque, de acuerdo a la especialista de topografía, hizo esa recomendación para poder tener una mayor precisión de lo que requiere elaborar un proyecto. El producto final es lo que lograron observar, ¿no? Tener una nube de puntos, solo es una nube de puntos, ¿no? Que se ve la forma, color y tipo de la topografía, obviamente, ¿no? Y lo que podemos encontrar. Puede ser utilizado para elaboración de proyectos, quizá para tener un mayor gestión y control de la obra, tanto para la administración de contratos, también quizá para el contratista, supervisor de obra, ¿no? Mediante estas herramientas son muy útiles, ¿no? Posteriormente, voy a presentar también quizá parte de un flujo de trabajo es lo que se desarrolla, ¿no? Ya en Civil 3D, una vez teniendo la nube de puntos, acá estoy mostrando un ejemplo pequeñito nada más, todo está georreferenciado, como logran ver ahí, se usa la georreferenciación, se tiene la nube de puntos, se procede a crear la superficie, ¿no? Como pueden observar, todo es nube de puntos, no hay ninguna fotografía. Para posteriormente crear la superficie desde la nube de puntos, de acuerdo a las recomendaciones del especialista, se hace un ajuste en la densidad, ¿no? De cuánto es el distanciamiento de punto a punto. Eso ya lo recomienda el especialista y se procede a crear la superficie, como pueden observar. Obviamente es automatizado, ¿no? Aquí tenemos que hacer crear un boundary. Los que manejan Civil me entienden muy claro. Hacemos un boundary para dar lo que corresponde a la forma de la nube de puntos que tenía, ¿no? Y aquí posteriormente se lo entregamos al ingeniero Jan Migone, que es parte del trabajo, y ahí va a explicar más detallado qué es lo que se va a desarrollar. A ver, Jan, por favor, para que esté claro todo ese tema de flujo de trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por el pase, ingeniero Chacón. ¿Se me escucha de manera correcta? Quería eso confirmar. Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Entonces empiezo a compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Disculpen. ¿Se aprecia mi pantalla? Sí, se ve, Sí. se observa. Perfecto. Como indicaba el ingeniero Chacón, una vez que se tiene ya trabajado la nube de puntos, o la superficie ya del terreno, comenzamos con el trabajo de la obra lineal, ¿no?
Empezamos por el diseño geométrico. Luego del diseño geométrico, esperamos llegar a todo lo que es el movimiento de tierra, ¿no? Pero para llegar a ello, a veces se nos presentan algunas dificultades, que es lo que básicamente voy a explicar cómo hemos logrado superar algunas dificultades para finalmente obtener el corredor, tener los metrados de movimiento de tierras, podemos tener también metrados de algunas estructuras, también como cunetas, badenes, muros de contención. Básicamente eso es lo que voy a explicar a continuación, ¿no? En primer lugar, comenzamos con el diseño geométrico, ¿no? El diseño geométrico en planta, ¿no? Una vez que tenemos la superficie del terreno, empezamos con el diseño geométrico en planta, siempre tener en cuenta con qué norma se va a trabajar. En este caso, el proyecto que les voy a presentar a continuación, trabajamos con la DG 2001, ¿no? Para cual tuvimos las consideraciones que nos indicaban la norma. Básicamente, el proyecto que trabajamos hubo la necesidad de hacer un cambio de trazo en el eje, porque en la zona que se había proyectado, el eje del proyecto pasaba por unas zonas arqueológicas. Entonces se tuvo que hacer tuvieron que hacer unos adicionales, en los cuales incluían dos variantes, ¿no? La variante número 1 y la variante número 2. En el tema de diseño geométrico, como les indicaba, trabajamos con la norma. Hicimos el diseño geométrico a nivel de rasante. Bueno, estos son uno de los parámetros que nos da el Civil 3D, ¿no? Para poder hacer algunas verificaciones del diseño geométrico. Bueno, nos dicen el radio de curva, el inicio y fin de la estación, el ángulo delta y la longitud de curva, ¿no? Bueno, este es el proyecto básicamente. El eje proyectado que estaba en el estudio era el que está de color azul, que se muestra a continuación. Para lo cual se propuso, ¿no? Un cambio de eje, ¿no? Por el tema de que el eje por donde se había proyectado estaba pasando por unas zonas arqueológicas, ¿no? Básicamente las dificultades que no tuvimos dificultades en elaborar el eje o algunos otros problemas de acuerdo al diseño geométrico. Lo que sí yo quiero tomar de hincapié siempre es tener en cuenta el diseño del perfil longitudinal, pues no muchas veces presentamos el perfil longitudinal de una manera muy simple, ¿no? Que a veces se nos escapan algunos puntos. Por ejemplo, hemos revisado algunos expedientes donde no se nos presentan el diagrama de Peraltes, no se presentan muy bien el tema del engrillado, o sea, las cotas que dicen las grillas, las cotas que dicen las grillas no son las correspondientes a lo que se aprecia en el plano, ¿no? O sea, si yo aquí en el plano aprecio una cota, tiene que ser correspondiente a la misma cota, ¿no? Entonces, son dificultades que se nos han presentado en otros proyectos, o por ejemplo, la transición de los peraltes, ¿no? No sabemos muchas veces el diagrama de peraltes de un proyecto, no se nos alcanza, ¿no? Entonces, no sabemos cómo se genera la transición de los peraltes, y muchas veces esa información que no se nos alcanza se nos dificulta, ¿no? Al momento de realizar un proyecto, ¿no? Y esto normalmente lo trabajamos con la norma, pues, ¿no? La norma nos indica, pues, ¿no? Cómo se trabajan los peraltes en zona rural, en zona de cruce urbano, nos dice el tema de los bombeos, cómo es la proporción de transición del peralte para desarrollar en tangente, cuando es un peralte menor a 4.5%, cuando está entre 4.5 y 7%, y cuando es mayor a 7%. Entonces, todas estas consideraciones de la norma son importantes, pues, ¿no? Y no solamente realizarlo en el modelo, sino también plasmarlo, pues, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que hemos hecho un trabajo correcto, plasmarlo, ¿no? No tenemos ningún problema en mostrar el diagrama de Peraltes, no tenemos ningún problema en poner las cotas correspondientes o las progresivas, pues, ¿no? Básicamente en el proyecto de estas variantes que les voy a mostrar a continuación tuvimos la necesidad, por ejemplo, que nos indicaban los especialistas, básicamente de geología y geotecnia, nos indicaba lo siguiente, pues, ¿no? Nos indicaba las recomendaciones de los taludes a proyectar. Esta es una zona de material volcánico. Entonces nos indicaba que trabajemos, por ejemplo, en esta zona, en esta progresiva, nos indicaba que trabajemos con un talud de corte de 2:1, pero nos indicaba que las banquetas vayan cada 7 metros y la última banqueta de 1 en 1, ¿no? Esta era una consideración, ¿no? O sea, vemos una diferencia de cambio de taludes, ¿no? Que es de 2:1 y la última banqueta 1 en 1, ¿no? Y continuamente nos indicaba diferentes tipos de banquetas, pues, ¿no? Progresivas, pues, ¿no? De acuerdo al estudio geológico y geotécnico que había hecho el especialista. Y también con la norma, pues, ¿no? La norma también nos indica algunos parámetros a considerar. Por ejemplo, en este caso nos decía, pues, ¿no?
que como es roca suelta, material suelto conformado por la pila y cenizas volcánicas, nos decía que trabajemos con un talud de 4 en 1 y al fin y al cabo nos dijo que todos los taludes de la última banqueta lo trabajemos con una banqueta 1 en 1. Todas las últimas banquetas de corte lo trabajemos con 1 en 1, ¿no? Entonces, a continuación yo les voy a mostrar una extensión del Civil 3D con el cual pudimos salvar ello, pues, ¿no? Además, no solamente nosotros en las secciones transversales hacemos las consideraciones de geología y geotécnica, sino también las consideraciones de hidráulica, ¿no? Por ejemplo, el especialista también nos decía que consideremos cunetas tipo triangular y cunetas tipo rectangulares, ¿no? Y nos daban diferentes progresivas. Entonces yo les voy a mostrar una extensión del Civil 3D que, bueno, que vengo usando mucho, que es el Subassembly Composer. Algunos deben haberlo escuchado, algunos ya lo deben haber trabajado, algunos posiblemente primera vez que lo escuchen. Es una extensión del Civil 3D que consiste básicamente en formar líneas, puntos y formas, como dice a continuación, puntos, líneas y formas, como está aquí, ¿no? Está aquí a continuación, pues, ¿no? Puntos, líneas y formas. Correspondiente a ello se empieza a trabajar todo. A partir de ello se empieza a trabajar todo, ¿no? Entonces tiene diferentes parámetros. Explicar todo el programa no lo voy a realizar porque sería también es demasiado, pero con este programa nos ayudó a ello, ¿no? Por ejemplo, la ingeniera nos decía que trabajemos con un talud final 1 en 1. Entonces muchos dirán, pero ¿por qué no lo trabajó con las extensiones que tiene el Civil 3D? Porque el Civil 3D contiene una paleta de subensamblaje para poder trabajarlo, ¿no? Pero esta paleta de subensamblajes muchas veces nos genera algunas limitaciones. Muchas veces queremos trabajar algún otro tipo de estructura o muchas veces queremos formar condiciones que el programa mismo no lo permite. Entonces hay condiciones particulares que nosotros a veces necesitamos o requerimos trabajar y por eso es que existe la extensión, ¿no?, del Subassembly Composer. Esta extensión del Civil 3D nos sirvió básicamente ¿para qué? Por ejemplo, logramos crear un ensamblaje, perdón, logramos crear un ensamblaje de corte y relleno que sirva para todo el proyecto, pues, ¿no? Un ensamblaje que sirva para todo el proyecto. Todas estas condiciones que indican aquí a continuación, todo lo que se aprecia en la parte de aquí, son todos los parámetros que nosotros insertamos para que esto se pueda generar, ¿no? Para que esto se pueda generar. Porque si no, de ninguna forma, esto no se podría generar. Entonces, y esto es el flujo de trabajo, ¿no? Como dice aquí el flowchart, ¿no? El flujo de trabajo para poder lograr este ensamblaje. Yo básicamente lo que logramos hacer fue un ensamblaje de hasta 10 banquetas, ¿no? Hasta 10 banquetas. Este ensamblaje particularmente tenía 3 condiciones, ¿no? Tiene una banqueta inicial con un talud inicial, tiene un talud intermedio que pueden ser variables y un talud final. O sea, lo trabajamos como que en 3 partes. Que el talud intermedio tenga una condición, que el talud del inicio tenga una condición particular y el del final también. Entonces es simple, una vez que ya el ensamblaje estaba realizado, podíamos hacer los cambios. Pues, ¿no? Por ejemplo, aquí está con un talud de corte inicial de 0.25 en 1, que sería 1 en 4. Entonces, si nosotros queremos un 1 en 1, simplemente hacíamos el cambio, ¿no? Ahí ustedes van a apreciar que se genera el cambio automáticamente, ¿no? Eso es el talud solamente inicial, ¿no? Ahora, si queríamos hacer que los taludes intermedios de toda la parte central se genere un cambio, también simplemente hacíamos un cambio y ahí van a poder apreciar un 1 en 1. Y el del final, talud de corte final 1 en 1, ¿no? Podíamos también ponerle un 2 en 1, ¿no? Ahí van a ver en la parte final cómo se va a generar el cambio. Este talud de este ensamblaje de banquetas sirve para diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, esto es una representación de la superficie, entonces nosotros lo podemos ir bajando o subiendo, ¿no? Y es lo que se va a generar. Por ejemplo, si tenemos un corte de solamente 2 banquetas, podemos cambiarlo también aquí en 1 en 4, 1 en 2, por ejemplo, 1 en 4 lo ponemos para que vean cómo se genera el cambio. Y la última banqueta, la talud de corte final, lo podemos dejar en un 1 en 1, ¿no? Entonces yo les quería presentar
en primera instancia este programa que nos permitió poder salvaguardar ello, pues, ¿no? Porque, como les digo, muchas veces el mismo programa, el Civil 3D, no nos permite esto, no nos permite poder generar esto. Ahora, si tenemos algunas cosas, quieran verlo como más complejas o con algún tipo de mayor detalle, por ejemplo, son muros, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos con el Civil 3D es que el movimiento de tierra sea automatizado. Entonces, para lograr ello, tenemos que generar diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo aquí había hecho un muro con los cortes, ¿no? Con los cortes correspondientes, pues, ¿no? Con el corte que iba a generar el muro en la parte interior y en la parte exterior del muro, ¿no? Entonces, ahora este muro tiene parámetros, ¿no? Por ejemplo, la altura de corona, yo moviendo simplemente esto se puede regular, ¿no? La altura de corona o la altura de pantalla, pues, ¿no? Entonces, el programa nos permite, por ejemplo, ahí estoy agrandando la altura de pantalla, ¿no? Entonces, esto lo trabajamos con algunos perfiles. Por ejemplo, creamos un perfil en el punto número 4, que es el punto que regula esta altura de pantalla. Creamos un perfil con ello, creamos un perfil para la altura de corona y podemos este ensamblaje plasmarlo en un Civil 3D, ¿no? Y poder generar el movimiento de tierras, que yo a continuación les voy a mostrar un proyecto en el cual hicimos ello, ¿no? Y también para el tema de las variantes, no, en las variantes no tuvimos muro, pero sí tuvimos la necesidad de hacer badenes. Entonces, para lograr hacer badenes también usamos su assembly composer, pues, ¿no? Entonces, con los anchos de carriles necesarios, bueno, las uñas, y este badén también puede ser metrado, ¿no? Porque también se genera un sólido, que esto lo estoy seleccionando, o sea, se genera un sólido, un volumen de concreto, se puede metrar el volumen de concreto del badén con el reporte de materiales, que algunos deben conocerlo, ¿no? El reporte de materiales del civil. Entonces, ellos lo plasmamos en los ensamblajes del Civil 3D, pues, ¿no? Muchos verán la cantidad de ensamblajes que son. ¿Y esto debido a qué? Porque el proyecto presentaba tanta variación de taludes y de cunetas que era necesario esta cantidad de ensamblaje. Muchos dirán, es demasiado, ¿no? Si yo les muestro la regionalización del Civil 3D, se ha trabajado de esa forma, ¿no? Permítame extender esto un poco para que se pueda ver, ¿no? Estos son la cantidad de regiones que se trabajó del Civil 3D, pues, ¿no? O sea, es una cantidad considerable, pues, ¿no? Estamos hablando de un proyecto simplemente de esto, por ejemplo, esta variante era de 1,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todos los ensamblajes que se han usado, ¿no? Todos los ensamblajes que han sido necesarios para poder concebir el proyecto, ¿no? Y las estaciones o progresivas en las cuales se empiezan a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, de la progresiva 400 a la 495. Entonces, cada ensamblaje es particular, cada ensamblaje es diferente, ¿no? Cada ensamblaje tiene una condición diferente, ¿no? Por ejemplo, yo de acuerdo a las nomenclaturas, puedo saber que aquí en esta tiene en el lado izquierdo bordillo, en el lado derecho tiene una cuneta rectangular, en el lado derecho una cuneta triangular. Yo le puse diferentes nomenclaturas para poder entenderlo, ¿no? El tipo de talud de corte, que es 1 en 2, 1 en 2, 1 en 1. Entonces cada banqueta es particular. Pero para poder lograr el corredor, primero teníamos nosotros que ensamblar teníamos que armar nuestro ensamblaje, ¿no? Del Civil 3D. En algunos casos no era necesario trabajar con los taludes que creamos en su Assembly Composer, pero en otros casos sí, pues, ¿no? Entonces yo básicamente ahorita les quiero mostrar cómo es una sección particular, sobre todo de badén, ¿no? En su Assembly Composer. Esto lo llevamos del su Assembly Composer al Civil 3D. Entonces vemos cómo está el badén, están los emboquillados del badén, y por ejemplo, es un talud de corte de su Assembly Composer que también lo generamos, ¿no? Que vaya con la pendiente del badén, pues, ¿no? Hasta que corte la superficie del terreno, ¿no? Bueno, y en el lado derecho del badén, bueno, un talud con banquetas, pues, ¿no? De esto, por ejemplo, es del mismo Civil 3D, ¿no? No había necesidad de generar ahí el ensamblaje del subassembly, ¿no? Entonces, esto lo proyectábamos nosotros en un ensamblaje de Civil 3D y lo llevábamos al mismo programa, al corredor, que les voy a mostrar a continuación cómo se genera ese movimiento de tierras del badén, ¿no?
Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, esto es una sección del Baden, ¿no? Una sección del Baden. Entonces, nosotros lo que buscábamos en este proyecto es automatizar el metrado, pues, ¿no? El metrado de movimiento de tierras, porque muchas veces nos dicen que no, que ese metrado es de estructuras, o que no, ese metrado, pero muchas veces ahí se generan algunas dificultades o inconvenientes, pues, ¿no? Entonces, básicamente, Claro, para... Jean-Pierre, solamente para acotar ahí, ¿no? Que una cosa es todas las partidas para explanaciones, que es para lograr construir la plataforma vial, y otro es que para las estructuras se denominan excavaciones, ¿no? Excavaciones para estructuras. Y hay quienes confunden excavaciones con explanaciones. Entonces, he ahí el cuidado que debemos tener y que a veces nos suceden con ciertos especialistas, ¿no? Esa confusión. Entonces, aclarar, una cosa es las partidas para explanaciones, que es para lograr construir la plataforma vial, y las excavaciones son la remoción del suelo o de rocas para lograr construir la estructura, ¿no? Adelante, Jean-Pierre. Entonces, y muy aparte del tema de metrados, es esto, llevarlo a un modelo y ver cómo se va esto a ejecutar en el proyecto, ¿no? Para mostrarles un ejemplo rápido ya y pasar, yo normalmente hago verificaciones en el programa Navisworks del Civil 3D. O sea, del Civil 3D yo exporto al Navisworks, que es sencillo, les voy a hacer el paso rápido de qué manera se hace, para que ustedes, que algunos que manejan Civil 3D lo puedan hacer. Es simple, simplemente seleccionamos el corredor del Civil 3D, lo seleccionamos y extraemos los sólidos del corredor. Extraemos los sólidos. Estos sólidos, bueno, nos dicen, ¿no? Si pues queremos por estaciones, por polígono, todas las regiones. Bueno, voy a llevar todas las regiones, ¿no? Voy a llevar todas las regiones del proyecto. Bueno, iba a demorar cargar un poco. Y luego de ello simplemente hay que crearle un nombre y aceptarlo. O sea, es simple y lo abrimos en un programa como, bueno, yo normalmente lo hago las verificaciones en el Navisworks porque es un programa que nos permite ver el sólido de una forma más rápida o sencilla, ¿no? Por ejemplo, yo les quiero mostrar de un proyecto en el cual trabajamos unos muros. Entonces, lo que yo, bueno, normalmente no lo llevo con colores ni nada, ¿no? Porque no es una revisión final. Entonces aquí podemos ver, pues, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la estructura del pavimento, podemos ver que tiene una cuneta en el lado izquierdo, una cuneta triangular. Tenemos unos muros tipo New Jersey y un muro de contención, ¿no? Con muro de contención. Y podemos ver cómo va a ser el metrado de corte del muro, ¿no? O sea, se aprecia, por ejemplo, en esta parte de aquí, que estoy seleccionando, se aprecia el corte para poder ejecutar el muro, ¿no? Y también, en la siguiente, más adelante de ello también, ¿no? O sea, de qué forma, por ejemplo, el muro en esta parte, según el especialista, tenía que tener esta variación en la altura de la pantalla del muro. Y también se consideró ello, ¿no? Se consideró ello. Este muro se diseñó, por ejemplo, como les digo, ¿no? En Subassembly Composer. Estas banquetas también se hicieron del Subassembly Composer porque en la parte superior tenían una cuneta de coronación. Y como les digo, yo normalmente hago verificaciones en el Navisworks. Los invito, no es necesario, por ejemplo, aprender el programa, o sea, al 100%, simplemente para hacer verificaciones. Les va a servir de gran ayuda en el momento que ustedes ejecuten. Quiero ver si ya cargó, ya cargó. Bueno, aquí nos piden qué es lo que voy a extraer. Bueno, en este caso voy a extraer todo. En los property data es la información de propiedades del corredor. Y aquí es simple, ¿no? Por ejemplo, donde dice si queremos insertarlo en un nuevo dibujo, si queremos agregarlo en un dibujo existente o un nuevo dibujo, yo normalmente lo agrego en un nuevo dibujo. Esto también lo podemos abrir en el mismo Civil 3D. Bueno, aquí lo grabamos con un nombre y extraer los sólidos. Y eso mismo lo podemos abrir en el Infraworks. O sea, sin ningún problema lo podemos abrir en el Infraworks. En el Navisworks, perdón, y en el Infraworks también. Que va a mostrar a continuación mi compañero Jonathan, ¿no? Entonces, de esa forma trabajamos diferentes tipos de proyectos o diferentes tipos de condiciones que se nos presentaban. Pues, ¿no? Por ejemplo, esto era una intersección bueno, aquí tiene una plazoleta y tiene unas isletas en las cuales se diseñaron también. Y hacer verificaciones, ¿no? Como les digo, por ejemplo, verificar, aquí podemos ver que el diseño que se ha contemplado es el correcto. Y aquí, por ejemplo, aquí tenía dos accesos muy cerca, ¿no?
Entonces aquí podemos hacer verificación de lo que estamos nosotros proyectando es lo correcto, ¿no? Porque muchas veces hacemos una verificación de los planos y los planos no proyectan lo real, pues, ¿no? Muchas veces no proyectan lo real, no proyectan lo que indican, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer una verificación de que lo que estamos diseñando, lo que estamos ejecutando sea lo correcto, ¿no? Para continuar con la presentación, básicamente eso era ello. Les quería también compartir, bueno, esto es lo que les explicaba, ¿no? Estabilización de taludes con su Assembly Composer, de qué manera fueron trabajados. Les comparto un poco las secciones, cómo quedaban, ¿no? Cómo se pueden apreciar las secciones en corte cerrado, por ejemplo, con unas banquetas con, ¿no? Entonces quedaban de esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá tiene un talud diferente en el inicio y en el final, y por ejemplo en el lado derecho también, ¿no? Entonces, de acuerdo a las consideraciones del especialista, se vio con la necesidad de ejecutar de esa forma, ¿no? Y por ejemplo en cortes, zonas donde teníamos un corte mayor, ¿no? Un corte cerrado, eh, entonces, como vemos, el talud final tiene un diferente talud que los iniciales, ¿no? Entonces eran de acuerdo a las consideraciones del especialista. Eh, y Bueno, las obras de drenaje que les mostré, como son muros de contención, cunetas, badenes, hay cunetas particulares también que en algunos proyectos se consideran que el Civil 3D no lo maneja, entonces también, como les decía, básicamente nos permite codificar, su assembly nos permite generar las estructuras que nosotros querramos, y también eso cuantificar, ¿no? Podemos cuantificar su metrado de concreto, ¿no? O sea, si ya es un tema de concreto armado o alguna estructura, si alguien se preguntará cómo es cuando lleva cero, ya ellos lo trabajamos con el programa Revit, ¿no? Y sobre todo ver, o sea, apreciar cómo va a ser ese movimiento de tierra, ¿no? Porque normalmente lo vemos en un 2D o lo vemos en un plano lo vemos en un plano y normalmente no podemos apreciarlo de qué manera va a ser ejecutado ese corte, ¿no? Cómo se va a apreciar eso en el proyecto. Y otra extensión también que quería compartirles era el Vehicle Tracking, ¿no? O sea, es una extensión del Civil 3D que nos permite hacer simulaciones y verificaciones de que el diseño, normalmente el diseño en rotondas, en accesos, en intersecciones, sea el correcto, pues, ¿no? Porque muchas veces hacemos diseños geométricos o consideramos radios de giro, radios de algunas curvas que con con un tráiler, con el vehículo de diseño muchas veces no, ese diseño no es el correcto, ¿no? Y pasa a continuación lo siguiente, pues, ¿no? Como vemos, ¿no? El camión, por ejemplo, está invadiendo el carril contrario, pues, ¿no? Entonces, esto genera en muchas ocasiones accidentes, pues, ¿no? Quería mostrarles un video rápido de ello para que puedan apreciar de un video del vehicle tracking de qué manera de qué manera se desarrolla. Entonces, se hacen unas verificaciones y nos permiten poder revisar, ¿no? Por ejemplo, como podemos apreciar a continuación, acá se ha hecho se ha ampliado el ancho de la curva en este sentido. ¿Para qué? Para que el camión no tenga ninguna dificultad de poder realizar su giro, ¿no? Entonces, este programa nos permite hacer ese tipo de verificaciones y sobre todo simular, o sea, no solamente ver, porque muchas veces decimos, no, sí, con el radio que he considerado sí pasa, muchas veces solamente quedamos en palabras, ¿no? Entonces, llevarlo a un modelo y realizar una verificación real, pues, ¿no? De que lo que estamos contemplando sí es lo correcto, ¿no? No solamente decir sí se ha considerado la norma o sí yo me estoy guiando a la norma, ¿no? Entonces, si la norma nos dice algo, está bien, lo seguimos, ¿no? Pero si necesitamos hacer alguna otra consideración que mejore el proyecto, también se contempla, pues, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Cómo el camión, el tráiler hace su recorrido y sin ningún problema, pues, ¿no? Podemos hacer revisiones del diseño geométrico que hemos contemplado, pues, ¿no? Esto básicamente sería todo por mi parte. Le doy pase al ingeniero Chacón para que pueda continuar con la presentación. Muchas gracias a todos. Eh, Chacón.
Pero Jonathan, buenas noches. Disculpe, mi micrófono, ingeniero, disculpe. Disculpen a No, todos. tranquilo, Estaba tranquilo. conversando, qué raro. Ya, ok, listo. No, sí nos pasa. El otro día yo estaba hablando 10 minutos y me di cuenta que tuve que volver. Listo, tranquilo. Vamos, adelante, Jonathan, Finaliza por mi favor. pantalla, ¿cierto? Ya, bueno, voy a continuar con la presentación. Ya el ingeniero Jan Migone ha explicado todo el flujo de manera breve. Creo que ha sido muy breve en su explicación. Bueno, pero sí se entendió todo el proceso. Continuando con el flujo de trabajo, una vez que ya se tiene ya la topografía al 100%, el diseño geométrico, se trabaja una interoperabilidad entre en este caso utilizamos el Revit, también tenemos otra opción como Tecla para realizar el modelamiento 3D en este caso las estructuras, ¿no? Te voy a mostrar aquí un modelo para no hacerlo tan largo la explicación y que sea de la manera más entendible. Por ejemplo, acá tenemos un modelo en 3D, ha sido modelado. Voy a mostrar ahora mismo la armadura estructural, ¿no? Podemos ver que tenemos un badén con muros de contención y su emboquillado correspondiente, ¿no? Entonces, podemos observar que este badén tiene sus laminados, sus planos. A mí me gusta llamarlos laminados. Hay personas que no, les gustan. Tenemos una vista en planta, detalle de acero, ¿no? En el badén, por ejemplo, aquí, ¿no? Y todo está vinculado al modelo, ¿no? Son cortes que se le realiza y tenemos también los detalles de acero estructural en los muros de contención de acuerdo al tamaño que corresponda, ¿no? Tenemos aquí de 1.5, de 2, 2.5 hasta 5 metros. También tenemos aquí las coordenadas. Todos los planos están vinculados a las coordenadas topográficas, ¿no? Que nos han facilitado desde el inicio de lo que se pudo explicar en su momento. Y de acuerdo al diseño geométrico de la carretera, que es esto que está acá, lo voy a marcar de rojo, la forma de la carretera, que es lo que ha desarrollado el ingeniero Jan Migone, ¿no? Por este tema de la carretera, ¿no? Y vamos a proceder a lo que es la cuantificación, ¿ya? Vieron lo que es la estructura, modelado, pero para hablar de cuantificación voy a iniciar en el civil. Tengo aquí un pequeño tramito para que sea rápido y entendible, ¿no? Entonces, en este caso el ingeniero Jan, en nuestro flujo de trabajo, imaginándonos un poco, tenemos reportes, podemos hacer reportes de materiales, ¿no? De acuerdo a lo que al ensamblaje que él ha desarrollado, ¿no? Tenemos aquí un pavimento, ¿no? Tenemos base granular, en este caso, base granular, y tenemos la carpeta asfáltica. Tenemos dos tipos de materiales. Entonces, nos vamos a cómputo de materiales, tenemos el alineamiento, los sample lines, y también podemos verificar que tenemos ya configurados los materiales, ¿no? Tanto en explanaciones, en corte, relleno, carpeta asfáltica y base granular. Entonces, vamos a hacer un reporte automatizado de esto. Entonces, generamos nuestro cuadro de volúmenes, ¿no? Hacemos las configuraciones que corresponda y tenemos automáticamente nuestro cuadro de acuerdo a la sección transversal o el sample que se ha sido configurado, ¿no? En este caso hemos desarrollado cada 10 metros, como pueden observar. Tenemos automatizado la cantidad de área de relleno, área de corte y el volumen total, ¿no? Que lo vemos en la fila final, ¿no? Porque ya esto es acumulado. Entonces, esto está vinculado a las secciones transversales también que han sido configurados mediante estilos, ¿no? Tanto los colores, tanto los dígitos que podemos observar, todos han sido configurados, en este caso, por el ingeniero Jan Migone. Entonces, a veces, cuando nosotros desarrollamos los expedientes, elaboramos expedientes, y tenemos un revisor, ¿no? Entonces, a veces el revisor generalmente son personas con muy amplia experiencia. Entonces, a veces dudan de ello, ¿no? Como estas metodologías salen a la luz ahora, pero no saben que Civil 3D ya tiene sus tiempos, aproximadamente más de 10 años, tiene un poco más de 10 años, y entonces verifican fila por fila, ¿no?
Entonces ellos ya uno tiene la empatía también de explicarle al profesional para que proceda a su revisión y va correspondiendo, ¿no? Esto es a lo que el movimiento de tierra para explanaciones, ¿no? Entonces, yo realizo la exportación de esta tabla de Civil 3D, porque como ven acá es una tabla en Civil, y digo, ¿y cómo lo exporto a Excel? Utilizamos una aplicación que lo pueden encontrar aquí en la tienda de Autodesk. Puedes entrar. Me están solicitando. Ya, bueno. Te piden, puedes adquirir la aplicación de manera gratuita, ¿no? Y puedes exportar este cuadro a Excel. Al último tú vas a utilizar cifras. Todos los que manejamos metrados, ¿no? Los que manejamos metrados, sabemos, en este caso para carreteras, qué tipo de partidas van a intervenir. Tenemos la excavación de roca fija, roca suelta, esto es todo lo que compete al área de corte. Ahora, este tipo de excavación lo va a determinar la especialidad de geología y geotecnia, ¿ok? Entonces, nosotros, a la hora de realizar la cuantificación, tenemos que verificar que los porcentajes correspondan a lo que mostró inicialmente el ingeniero Jan Migone, un cuadro de clasificación de materiales también. Entonces, realizamos la verificación, una vez que esté ok, este cuadro, insertamos todas las cifras que corresponde al movimiento de tierras de explanaciones que pudimos extraer de Civil 3D, ¿no? Esto es fórmula, lo que es los volúmenes totales de corte, relleno, ¿no? Estos son la clasificación y estamos aquí, el perfilado y compactado, ¿no? El perfilado y compactado de subrasante en zonas de corte, y ahí viene lo tedioso, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, ¿no? Para suerte de nosotros, los expertos en la materia, los expertos los expertos de Autodesk han compartido, han desarrollado, un momento, me están solicitando, ya, un momento, ya. Los expertos de Autodesk han desarrollado una aplicación, un script más que todo, más claro, ¿no? Un script en Dynamo. Entonces, nosotros, mediante este script, obtenemos los anchos, ¿no? Tomar en cuenta que los anchos en la carretera no son constantes, no son típicos, como para tenerlo claro, ¿no? Son variables, ¿no? No es como un edificio que todos los pisos tienen la misma dimensión, o sea, exteriormente, ¿no? Generalmente sucede eso. Entonces, en esto tenemos aquí, por ejemplo, tenemos de acuerdo a esta sección transversal, nuestros anchos esta es una sección típica, en tangente generalmente, ¿no? Pero cuando tenemos curvas, estos anchos van a variar, obviamente por la geometría, de acuerdo al diseño que se desarrolla. Entonces, nosotros, de acuerdo a la aplicación, vamos a observar este script de Dynamo. No estamos desarrollando un script, vamos a aplicarlo, vamos a observarlo, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un script que lo ha desarrollado un experto de Autodesk y nos solicita, ¿no? El ancho normal del carril, nos solicita también cada cuántos metros deseas que se genere el reporte y también nos pide el código que es por default, del mismo Civil. Y tenemos aquí, ¿no? Una visualización final para verlo en un formato CSV, que es un archivo delimitado por comas. Ok, una vez teniendo este archivo delimitado por comas, vamos a obtener esto. Vamos a compartirlo. Tenemos un reporte de anchos que corresponde a esto. Nosotros, una vez que tengamos esta información, vamos a realizar un análisis de todas las secciones transversales. Porque tenemos en una carretera tenemos secciones rurales, secciones en zonas urbanas. Recordar que la sección en zona urbana ya muchos de estos sectores lleva vereda, ¿no? Entonces la sección ya no es típica, es variable. Entonces nosotros tenemos que, de acuerdo a esta data que tenemos aquí, que podemos obtener mediante el Dynamo, tenemos que realizar un análisis. Obviamente que lo elabora una persona, ¿no? Entonces realizas un análisis de todo ello y vas vinculando a tus explanaciones
¿no? Y de acuerdo, como pueden observar, todo es fórmula, ¿no? Reporte de anchos está vinculado a la hoja de cálculo de reporte de anchos y todo es fórmula, ¿no? Eso es un análisis mediante la ayuda de Dynamo, ¿no? ¿Qué se hace hasta ahora, ¿no? Porque hay personas que todavía yo sé que lo siguen haciendo. Cuando no utilizas estas herramientas, dos personas, una persona realiza la medición y la otra digita, va sección por sección, ¿no? Lo digo porque cuando el ingeniero Herbert, en los momentos iniciales que elaboramos expedientes, y no utilizamos estas herramientas, lo hacíamos, pues, ¿no? Entonces ya investigar, implementar, conocer e implementar todas estas herramientas, BIM, ha sido de mayor ayuda, mayor precisión a todo lo que observamos, ¿no? Y a la hora de elaborar expedientes técnicos. Tenemos aquí el perfilado y compactado. También tenemos, también se puede realizar metrados, ¿no? De material de base granular y carpeta asfáltica. Se puede hacer de dos formas, también con la ayuda de Dynamo o también de manera automatizada. Vamos aquí a tabla de volúmenes. Tengo aquí ya configurado mis estilos. Como pueden ver aquí, está configurado mis estilos. Tengo el alineamiento, tengo los sample lines, el tipo de material. En este caso voy a utilizar que es la base granular. Recuerden que la sección, el pavimento solo lleva base granular y carpeta asfáltica para este proyecto. Y vamos a generar, ¿no? Como podemos observar aquí, tenemos aquí nuestra tabla de reporte de volúmenes de materiales, ¿no? Tanto para base granular, también voy a realizar lo mismo para carpeta asfáltica, ¿no? Como pueden ver aquí, carpeta asfáltica, le quito esto, asfalto, está aquí, ok. Y tenemos lo mismo, pero para carpeta asfáltica, ¿no? Lo mismo también se realiza en Dynamo. Lo que hemos realizado metrados, lo entendemos. Tenemos base mayor, base menor, ¿no? Entonces ya si tenemos la medición del ancho, ya todo es típico, ¿no? Entonces es cosa de mapear, ¿no? Todo es típico, el talud y todo ello, y eso sí es típico. Pero ya vas a tener el ancho a nivel de rasante, puedes hacer un análisis y obtener tanto la base mayor a nivel de subrasante y la base menor que está entre la carpeta asfáltica y la rasante a nivel de base granular, ¿no? Bueno, y luego también, hablando de cuantificación, tenemos acá Revit. Mostré una estructura compleja, ¿no? Tenemos un badén. Jonathan, ahí Dígame, quiero ingeniero. pedirte algo, que seas un poquito enfático en el tema de los atributos de los elementos, ¿ya? De los componentes. Ok. Voy a mostrar, pueden visualizar este badén con muros de contención. Tenemos unas cajas de disipadoras y embosquillado de salida, tanto como de ingreso, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Embosquillados de salida. Vamos a visualizar, ¿no? A veces, como dice acá el ingeniero, me voy a enfocar un poco más en esto porque aún hay resistencia al cambio, ¿no? Siempre dicen, no, metodología BIM, como que no son muy creyentes. Lo que nosotros demostramos mediante esto es que todo está vinculado al modelo. Pueden visualizar aquí todas estas cifras que corresponde al reporte de materiales, en este caso el metrado de concreto. Está vinculado, por ejemplo, este es el muro de 4.5 metros de altura. Puedo realizar un resalte en el modelo, ¿no? Y como ven, perdón, ya. Como pueden observar aquí, corresponde, está vinculado. Quizá porque el acero está activado, voy a desactivarlo para que lo puedan visualizar mejor. No veo, estoy un poco... Ya, como pueden ver aquí, vamos al muro de 5 metros de altura y como pueden ver, está vinculado. También podemos observar las falsas zapatas, ¿no? Vamos a ver a las falsas zapatas, las que están... Vamos a ver, vamos a visualizarlo. Y está correspondiente a una de las falsas zapatas del modelo, ¿no? Están vinculados. También podemos visualizar lo que corresponde a las losas del badén. Vamos a ver, losas del badén.
Podemos ver aquí la losa del badén para poder visualizarlo. Nos vamos y como ven está vinculado a la losa del badén, ¿no? También tenemos de manera desglosada, tenemos las uñas también que se ha modelado y se ha cuantificado de manera independiente. Tenemos aquí el acero también. A ver, siempre es un dolor de cabeza realizar el metrado de acero, ¿no? Método convencional. Se los digo porque lo he pasado. A veces tienes que un poco utilizar la imaginación, ¿no? Porque estás extrayendo cantidades o metrados desde un plano en 2D, entonces no tienes mayor detalle. Vamos a visualizar, en este caso, el acero de refuerzo, ¿no? En este caso, el acero de refuerzo, ven la cantidad de filas que tenemos, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta manejarlo así. Manejarlo de manera, mediante cuadros resumen, ¿no? No lo quiero detallado. ¿Por qué? Tal cual como se muestra aquí, yo lo voy a plasmar en mi hoja de metrado, ¿no? Tal cual como se muestra aquí, yo lo presento en mi hoja de metrado, y si el especialista, revisor, ¿no?, desea ver de manera detallada, le entrego el modelo en editable para que lo pueda verificar. En este caso tengo aquí el acero estructural de la cimentación del muro, como pueden observar aquí, ¿no? Está vinculado, se marca de color azul. También podemos observar también, tanto el acero, también podemos ver el tema del criterio de encofrado, ¿no? Vamos a ver aquí, mis compañeros de Revit, los que han modelado esta estructura, utilizan las pinturas, porque es un camino más fácil de poder realizar poder obtener las cantidades. En estos casos ellos han utilizado una pintura en el modelo, ¿no? Pero obviamente la pintura es en metros cuadrados, el encofrado también es en metros cuadrados, ¿no? Pero nosotros realizamos la verificación de que esto se haya considerado de buen criterio, ¿no? Por ejemplo, al inicio, como los modeladores con su poca experiencia encofraban las caras internas de la uña, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí había un error, ¿no? Acá también se encofró las zapatas de los muros. ¿Por qué? ¿No? En algunos casos no lo encofran, pero en este caso sí se consideró de esa manera, ya que el material está ubicado cerca al volcán Ubinas, este proyecto. En toda esa zona está acumulado de cenizas volcánicas, ¿no? Y entonces imagínense, realizar una excavación es tener puro material suelto. Y era un tema muy dificultoso, y por esto se procedió a considerar, de acuerdo al proceso constructivo, el encofrado en las falsas zapatas. Bueno, y tal cual como ustedes pueden observar, de acuerdo a todas las cantidades que hemos obtenido, ustedes pueden realizar esta exportación de estos cuadros mediante aplicaciones, ¿no? Como por ejemplo, acá tenemos el Bing One. Podemos realizar esta exportación de los cuadros, de las cantidades, en Excel, ¿no? Nosotros trabajamos en cifras, solo necesitamos del modelo las cifras, las cuales lo vamos a estandarizar en nuestro cuadro, en nuestra hoja de metrado, obviamente, ¿no? Esto lo que es Revit. Vamos a ver, también tengo aquí, de acuerdo a la presentación, esto es lo de Jan. Estos son los cuadros que mostré hace instantes. El Navisworks también, ¿no? Vamos a proyectar el Navisworks. Por ejemplo, aquí voy a mostrar una interoperabilidad entre Infraworks y Navisworks, ¿no? Este es un modelo en formato FBX, se utiliza quizá con un entregable total. Este es una cuneta tipo rápida de parte del sistema de drenaje que lo realizó el ingeniero Yang mediante uso de Civil 3D, ¿no? Parte del sistema de drenaje, como pueden observar. Lo que observan es un modelo en formato FBX. No se puede editar, solo puedes visualizar. Puede ser un entregable para algún interesado del proyecto, ¿no? En este caso, en las carreteras algún alcalde que esté cerca al proyecto, ¿no? Que sea parte del proyecto, o que
algún poblador, algún dirigente que quizá quiera ver el modelo, se le puede ver cómo queda su carretera, Jonathan. Claro, como pasó en la región, en Puno, ¿no, ingeniero? Que los pobladores así es. se acercaron y bueno, se les hizo la presentación también. En Selva Alegre ocurrió lo mismo. Se le hizo una presentación preliminar y se quedaron muy sorprendidos mediante este recorrido virtual, ¿no? Voy a Nos va a ganar la hora. Sí, voy a A ver, apagar si esto. pasa la simulación, sería interesante. Voy a mostrar una simulación primero de una estructura, la que usted, ingeniero, hace poco le compartí para que todos puedan visualizarlo. Es Va a ser por ejemplo, más la pantalla. sí, es la estructura del badén compuesto con los muros de contención, ¿no? Tenemos aquí, voy a mostrar el cronograma, ¿no? Está vinculado a la gestión de costos también que se realizó, ¿no? Por partida, y también se va a realizar la simulación, ¿no? De acuerdo al Navisworks hicimos unas configuraciones aquí de cómo poder mostrar el tiempo y también el porcentaje de avance, porcentaje de construcción y el desglose del costo de mano de obra, costo de materiales y costo de equipos, ¿no? Hasta tener un costo total.